día este tema corresponde a medidas de dispersión. Los estadígrafos de dispersión más importantes que vamos a trabajar es el rango, recorrido intercuartil, varianza y desviación estándar. ¿Cómo se puede definir los estadígrafos de dispersión? Se pueden encontrar distribuciones que poseen iguales medidas de posición en donde los datos no son los mismos, por lo tanto, con diferentes grados de dispersión entre ellas. Esto es medido por las medidas de dispersión, que lo vamos a tratar de desarrollar con varios ejemplos. El primero es el recorrido o rango, también en algunos textos le llaman amplitud máxima. Se representa con la letra R mayúscula y es el valor máximo de X menos el valor mínimo de X. Tiene sus limitaciones porque solo considera los valores extremos. El recorrido semi-intercuartílico, o también llamado desviación cuartil. Q mayúscula es su representación y es igual a la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1 entre 2. La varianza, empezamos con el concepto de la varianza de una muestra, primero para datos no agrupados y también para los datos agrupados. Su representación es S al cuadrado o simplemente en términos generales BAR, bar. Para los datos no agrupados simplemente es la sumatoria, ¿de acuerdo?, de los xi menos la media correspondiente elevado al cuadrado entre n menos 1. Para datos agrupados tienen la misma simbología, es la sumatoria de x sub i menos la media de los datos al cuadrado por el producto de su frecuencia respectiva y también dividido entre n menos 1. La varianza de una población tiene un par de diferencias. Primero, que la nomenclatura ya no es S, sino es sigma al cuadrado, sigma minúscula al cuadrado, ¿de acuerdo? Es respectivamente la sumatoria de x sub i menos mu, que es la media aritmética de la población al cuadrado, entre n mayúscula, que significa los datos de toda la población. En los datos agrupados, ¿no es cierto?, de manera similar al de una muestra, también se representa como sigma al cuadrado, la sumatoria de los xi menos la media aritmética poblacional al cuadrado por la frecuencia respectiva y también dividido entre n mayúscula. Algunas de las propiedades más importantes de la varianza. Primero, para cualquier distribución de la varianza es siempre una cantidad no negativa. Segundo, si el valor de las observaciones son todas iguales, entonces la varianza es 0. Claro, no hay ningún grado de diferencia. 3. La varianza de una constante es 0. Es consecuencia de la propiedad anterior. 4. La varianza del producto de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Y 5. La varianza de la suma de una variable más una constante es igual a la varianza de la variable. Ahora pasamos a lo que se llama la desviación estándar, primero de una muestra. Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Para los datos no agrupados, para los datos agrupados, veamos un ejemplo. Sean las edades de 5 personas, expresadas en años, ¿no es cierto? Y tenemos ahí 4, 6, 3, 9 y 10 respectivamente. Solo a modo de ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero se calcula la media aritmética, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se calcula. En la suma de todos los datos entre la cantidad de datos y me sale, en este caso, 6,4 años como media aritmética. El segundo paso es reemplazamos en la fórmula, en este caso los no agrupados, ¿no? Entonces estamos reemplazando primero, ¿no es cierto?, el primer valor de x, que es 4, menos la media aritmética, 4 menos 6,4 al cuadrado. Y así sucesivamente los 5 datos. Entre el número de datos, que es 5, menos 1. ¿Ok? Entonces hacemos las diferencias primero, lo elevamos al cuadrado. Sea la cantidad resultado de la diferencia negativa o positiva, siempre toda cantidad elevada al cuadrado siempre va a salir positiva, ¿de acuerdo? Consolidamos la suma, me sale 37,20,
sobre 4, 0,496. ¿Qué unidades tiene? Las mismas unidades que la variable. Si estamos hablando en años, la desviación estándar también es de 3, aproximadamente de 3 años. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el resultado, ¿no es cierto? Su identificación es DE en mayúscula o simplemente S, porque estamos hablando de una muestra. La desviación estándar de una población, también es la raíz cuadrada de la varianza. Una de las aplicaciones de la desviación estándar, que es sumamente importante, no solamente para esta parte del curso, sino para posteriores aplicaciones, es de que una de las aplicaciones es analizar la dispersión a partir de lo que se llama la distribución normal. La distribución normal es una figura, se expresa en una figura de este tipo, también denominada la campana de Gauss. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tengo una distribución de este tipo, ¿no es cierto? Nosotros podemos normalizar e indicamos, por ejemplo, que la media aritmética puede ser 0. Y se puede demostrar empíricamente, además, de que hacia la derecha tenemos el valor de una media aritmética más una desviación estándar, una media aritmética más 2 desviaciones estándar y una media aritmética más 3 desviaciones estándar. Los sucesivos, ¿no es cierto?, valores de media aritmética más 4 desviaciones estándar prácticamente es poco significativo. Eso mismo ocurre para el lado izquierdo, ¿no es cierto?, de la curva. Y podríamos ya adelantar una idea que esto significa que es, con respecto a la media, una distribución normal es simétrica. Pero los resultados son interesantes, ¿no? El 68,3% de los datos, ¿no es cierto?, están entre una desviación la media menos una desviación estándar y la media y una desviación estándar. Igual ocurre si decimos que el 95,5% de los datos están comprendidos entre la media y 2 desviaciones estándar y la media y 2 desviaciones estándar. Y finalmente, el 99,7% de los datos están también entre una media y menos 3 desviaciones estándar y la media más 3 desviaciones estándar. En otras palabras, el resto, ¿no es cierto?, de valores que podemos encontrar para el caso de los datos es poco significativo. Otro elemento importante que podemos definir en el caso de relacionar la desviación estándar con la media aritmética es lo que se llama coeficiente de variación. Se utiliza para comparar dos o más distribuciones. Es más homogénea o presenta menos dispersión aquella que tiene menos coeficiente de variación. Se expresa en términos también porcentuales. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media aritmética. Si queremos expresarlo en porcentajes, solamente se multiplica por 100. Hagamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si conocemos que la media aritmética es 6,4, la desviación estándar S es igual a 3,0496, entonces reemplazando en la fórmula tenemos que el coeficiente de variación es 0,4765, ¿no? Si lo multiplicamos por 100, el coeficiente de variación será 47,65%. Se puede observar, si es menor al 30%, se considera que tiende a ser homogéneo. En este caso, por ejemplo, está un poco lejos al 30%. Entonces, el caso contrario al homogéneo es heterogéneo. Tiende a ser heterogéneo. Veamos o repasemos la relación empírica entre la media, mediana y moda que vimos hace algunas semanas, ¿no? Es simétrico si tiene la forma, tal como hemos expresado en la forma de la campana de Gauss. Va a ser asimétrica, ¿no es cierto?, si es que esa curva normal, ¿no es cierto?, se sesga hacia el lado derecho. Se le va a llamar asimetría negativa. Y si es que esta curva normal, entonces, se sesga hacia el lado izquierdo, se le llamará asimetría positiva. Veamos ahora, en términos más formales, el concepto de simetría que fue propuesto por Karl Pearson y elaboró dos modelos o dos fórmulas. El llamado primer coeficiente de asimetría, que vamos a identificarlo como AS sub 1, que es igual a la media menos la moda entre la desviación estándar. El segundo coeficiente de asimetría le llamaremos AS sub 2 y es 3 veces
que multiplica la diferencia media de la media menos mediana, todo ello entre la desviación estándar. Pongamos un ejemplo. Tengamos la media aritmética 12, mediana 10, la moda 9 y la desviación estándar 1. Reemplazando en la primera fórmula tendríamos que es 12 menos 9 entre 1 sería 3. En la segunda fórmula, ¿no es cierto? También reemplazamos es 3 veces 12 menos 10 entre 1, sale igual a 6. Entonces, si la simetría, ¿no es cierto?, es mayor que 0, se va a definir como una simetría positiva. Ahí tenemos el ejemplo gráfico. La simetría también fue trabajado, ¿no?, por Arthur Burnley, que se denomina coeficiente cuartil de deformación. Ahora se utiliza los cuartiles 1, 2 y 3 para el cálculo correspondiente. Acá también se reitera de que si AS es mayor que 0, tiene una simetría positiva. Si AS es menor que 0, tiene una simetría negativa. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengamos el primer cuartil 23, segundo cuartil 34 y el tercer cuartil 45. Reemplazando, ¿no es cierto?, los valores en la fórmula, vamos a obtener que tenemos 0 sobre 22. O sea, el coeficiente cuartil de deformación, ¿no es cierto?, tiende a 0, y eso tiene un significado importante. Es una distribución simétrica. El tercer cuartil estará a la misma distancia de la mediana que el primer cuartil. Recordando que la mediana representa también al cuartil 2. Estadígrafo de apuntalamiento, ¿no?, o kurtosis. En algunos textos también se le pone la kurtosis con la letra K o con la letra C. Las tres curvas se pueden clasificar en tres grupos según el signo de su kurtosis, es decir, según la forma de la distribución. Platicúrtica, ¿no es cierto?, se va a definir cuando la kurtosis es menor que 0, muy poca concentración de datos en la media, presentando una forma muy achatada, ¿no? Por eso ponemos una flecha hacia abajo. Mesacúrtica, ¿no? Mesacúrtica es cuando la kurtosis es 0, es propiamente la distribución normal, por eso no le indicamos con ninguna flecha. Leptocúrtica, ¿no?, cuando la kurtosis es mayor que 0, los datos están muy concentrados en la media, siendo una curva muy apuntalada, ¿no?, como también diríamos, ¿no es cierto?, empinada. Por lo tanto, la flecha está hacia arriba. Kurtosis, o las fórmulas correspondientes, un coeficiente de kurtosis, ¿no es cierto?, que se identifica como A sub 4, igual a M sub 4 entre S a la cuarta. S a la cuarta es la varianza, pero elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y M sub 4 viene a ser esta definición. El coeficiente percentil de kurtosis también se puede evaluar, ¿no es cierto?, con la letra K, donde Q sub 3 menos Q sub 1 está dividido por 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10. Se ha estimado que para la curva normal, K, el coeficiente percentil de kurtosis, es 0,263.